Ya. Como les decía, lo que viene a ser la hiperplasia puede darse, por ejemplo, por una gran cantidad de estrógenos y esto puede estar causando hiperplasia a nivel, por ejemplo, del endometrio. Si es que nosotros quitamos esta gran cantidad de estrógenos circulantes, entonces esa hiperplasia puede remitir a hiperplasias fisiológicas y patológicas. Bueno, un cambio más importante, sí, como que más curioso, es en el caso de la displasia. ¿Qué es lo que sucede en la displasia? En la displasia vamos a ver una variación en el tamaño y forma de las células con pérdida de la orientación normal. Es decir, ustedes aquí ven que todas las células son bien circulares, tienen un núcleo de un tamaño regular, está en el mismo lugar en todas las células. Si bien aquí eran más de lo que debería haber, todas las células están iguales unas con otras. Son células bien diferenciadas. Sin embargo, ya en la displasia, fíjense que si bien tienen una apariencia bastante similar, todas son amarillas, en todas el núcleo es naranja, la forma que tienen ya viene a ser irregular. No son similares, no están una al ladito de la otra como deberían estar. Ya hay cambios, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de esto, todavía este es un tipo de lesión reversible. ¿Qué es lo que sucede en la metaplasia? En la metaplasia vamos a ver una sustitución de un tipo de células adultas por otro tipo de células adultas. Por ejemplo, en lo que viene a ser en los fumadores se dan estos tipos de cambios a nivel de las vías respiratorias, del epitelio respiratorio. Y de nuevo, esta metaplasia sigue siendo una lesión reversible. Si es que nosotros quitamos el tabaco, muy probable que pueda darse un cambio a lo que era normalmente el tejido. Y por último, la anaplasia. Habíamos dicho la anaplasia es una característica de los tumores malignos. En la anaplasia vamos a ver una pérdida completa de la diferenciación celular con hipercromatismo y aumento exagerado de la mitosis. Han visto que acá, bueno, ya en la metaplasia pasaron de ser células amarillas a ser células celestes, pero eran todavía súper regulares, súper organizados. En la hiperplasia es donde se ve muchísimo mejor cómo se supone que era el tejido. Pero aquí en la anaplasia se supone de que todas estas células debían ser amarillas. Sin embargo, aquí las vemos verdes. Y no solamente están verdes, sino que los núcleos están súper irregulares entre sí. No están naranjas, son núcleos que están negros. Podemos ver que la forma de los núcleos, la forma de las células, está todo diferente entre sí, ¿cierto? Así debería verse esta célula, redondita, amarillita, pero vean que está súper cambiada. Esa es la anaplasia. Ya cuando se llega a este nivel de lesión, esto ya no es reversible. De aquí ya no hay vuelta atrás. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas. Esto es de acuerdo al estrés por el cual estén pasando, al tipo de estímulo y también hay cierta predisposición genética. Eso ahorita lo vamos a estar mencionando. Recuerden, de nuevo, cuáles son estas características de malignidad, cuáles son las características del cáncer. Crece, invade. Aquí dice ilusión del sistema inmunitario, es capaz de infiltrarse, es capaz de metastatizarse. Estos son criterios de malignidad, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un patrón de qué es lo que sucede más o menos con las lesiones. Primero tenemos aquí nuestro tejido normal, no hay ningún problema, está todo saludable. Luego tenemos la hiperplasia, fíjense, comparen las células. Hay muchísimas más de esta capa superior. Luego la displasia, que aquí ya hay un cambio en la forma de las células. Y por último, tenemos ya nuestro cáncer. Son células, fíjense, esos núcleos están muy basófilos, hay células de todo tipo. Fíjense, estas células, aquí que vemos con este núcleo doble, podríamos decir, o estos que son como unos riñoncitos,
Son células que se encuentran en plena mitosis. A eso nos referimos con, ahí ya me olvidé. ¿De qué era? Ya. Con los cuerpos mitóticos y que pueden agarrar estos núcleos, inclusive formas de trípode. También tenemos, fíjense, esta capacidad de infiltración. La membrana basal ya está como que deshecha, ha invadido todo el cáncer. ¿Cuáles son las vías de propagación? ¿A qué nos referimos con vías de propagación? Bueno, esto es la famosa metástasis. La metástasis va a consistir en la invasión por parte del tumor hacia los vasos linfáticos, a los vasos sanguíneos o a cavidades corporales, seguida de transporte y crecimiento de masas de células tumorales secundarias, esto con discontinuidad respecto del tumor primario. Es decir, nosotros tenemos nuestro, aquí dice el cáncer primario en el colon. ¿Y qué es lo que sucede? Este cáncer primario tiene distintas vías con las cuales, bueno, habíamos dicho que el cáncer, los tumores malignos eran capaces de infiltrarse. Entre estas infiltraciones no solamente hablábamos de los tejidos vecinos, sino también de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Y bueno, también dice cavidades corporales, pero este no es una vía de propagación muy utilizada y usualmente es más en el caso de las mujeres porque la cavidad peritoneal es abierta. Pero bueno, a lo que iba. Aquí tenemos nuestro cáncer primario y este cáncer, esta neoplasia maligna, puede agarrar la vía linfática o la vía sanguínea. Muy bien. Y como todo nuestro cuerpo está conectado a través de estos vasitos, entonces tiene como que una infinidad de lugares en los cuales puede ir, estrellarse y decir, aquí voy a hacer mi segundo hogar. Cada tipo de tumor tiene como afinidad diferente por ciertos órganos. Hay algunos, por ejemplo, también depende de la continuidad de esto. Por ejemplo, el cáncer de mama muchas veces se metastatiza a lo que viene a ser pulmón, ¿de acuerdo? Pero no es fijo, pero sí tiene un patrón. Cada tipo de cáncer tiene un lugar que le gusta más que los otros. Recordemos las vías de propagación. Esta capacidad de metastatizarse es lo que diferencia a los cánceres benignos de los malignos. Siempre que ustedes escuchan de metástasis, estamos hablando de un cáncer, de un tumor maligno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas distintas vías de propagación? Uno, la diseminación linfática, es decir, a través de los vasos linfáticos, va a transportar a las células desde el tumor primario hacia los ganglios regionales y ya después de hacer este stop, esta parada en estos ganglios, va a ir hacia todo el cuerpo y van a agarrar de aquí, es como que ya escogen dónde es que les gustaría quedarse. Con frecuencia los ganglios linfáticos que son capaces de alojar a estos tumores van a presentar como que un tamaño más agrandado y es por eso que lo que viene a ser el cáncer muchas veces uno de los primeros síntomas viene a ser las adenopatías, ¿de acuerdo? Okay. Ya. Una cosa más es que lo que viene a ser la vía linfática es la vía más común de diseminación del cáncer. Luego tenemos la otra vía que es la vía hematógena, la diseminación hematógena, es decir, es a través de la sangre. Va a ser característica de los sarcomas. Habíamos dicho, los sarcomas venían a ser los tumores malignos de origen mesenquimatoso. Y también algunos carcinomas, no recuerdo cuáles ahorita, pero algunos carcinomas, bueno, quédense que los sarcomas son los que les gusta más esta vía hematógena de diseminación. Las venas, de todos los vasos sanguíneos, las venas son las que resultan
invadidas con mayor frecuencia, mucho más que las arterias, debido a que las venas tienen paredes más delgaditas y las metástasis siguen el patrón del flujo venoso. Las localizaciones más comunes de esta metástasis hematógena vienen a ser el hígado y el pulmón justamente, debido a que estos son órganos bastante, pero bastante perfundidos. Tienen una gran cantidad de sangre, de reserva sanguínea en ellos, así de que estos son los que son más propensos a sufrir diseminación hematógena. Ahora, la última vía de diseminación era a través de siembra de cavidades y superficies corporales. Esta se va a producir por dispersión a los espacios peritoneal, pleural, pericárdico, subaracnoideo o articular. Es decir, esa vía de diseminación es más por continuidad de donde se encuentra el tumor primario hacia esa cavidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el cáncer de ovario, hay una gran frecuencia de diseminación transperitoneal y luego hacia, ya cuando se encuentra dentro de esta cavidad, es como que luego va a los órganos abdominales, pero esto es por la contigüidad que existe entre los órganos reproductores femeninos y la cavidad abdominal, ¿cierto? Siguiendo con lo que viene a ser vías de propagación, aquí está lo que les dije, tenemos nuestro tumor primario y pueden escoger la vía linfática o la vía sanguínea, luego salen ya sea el vaso linfático o del vaso sanguíneo y se reproducen para formar nuevos tumores en el órgano que hayan decidido, básicamente. Aquí hay un esquemita mucho más bonito que está con números, cuál es la secuencia, qué es lo que sucede. Bueno, primero tenemos nuestro tumor primario, hay un gran crecimiento, una gran proliferación celular, a la par de angiogénesis. Ustedes saben, si es que no llega sangre a estos tumores, entonces no van a crecer. Los tumores tienen una gran capacidad de angiogénesis. Y bueno, como están súper perfundidos, es muy fácil para ellos, para agarrar, invadir no solamente el tejido circundante, los tejidos vecinos circundantes, sino también los vasos sanguíneos. Así que estas células agarran y entran al espacio intravascular. Dentro del espacio intravascular, ellas muchas veces son destruidas gracias a los natural killers, a los linfocitos NK, o también a lo que vienen a ser los citotóxicos, a los linfocitos T citotóxicos. Estos son capaces de destruir células cancerígenas, sobre todo los natural killers a través de las perforinas. Pero hay situaciones en las que van a sobrevivir. Bueno, sobreviven, siguen en la circulación sistémica y llegan a un órgano que les gusta. Es como que llegan al pulmón y dicen, ah, está bonito, hay mucha sangre, hay muchos nutrientes, aquí me gusta, aquí vamos a vivir. Entonces salen del vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa? Llega una célula, ¿ok? Llega una célula y esta célula puede ir por distintas rutas. Uno es la muerte. Puede que no sea capaz de sobrevivir, puede que se encuentre con un macrófago que igual son capaces de fagocitar estas células cancerígenas. Puede agarrar una característica, dice, durmiente. Es decir, se va a quedar ahí hasta que venga un estímulo que de nuevo active su proliferación. O puede comenzar a proliferar inmediatamente. Ahora, este grupito de células todavía sigue siendo bastante chiquitito como para en sí ser una amenaza. Muchas veces, incluso el sistema inmunitario las ignora, mucho más si es que son células bien diferenciadas. A veces inclusive mutan de una manera en la que el sistema inmunitario no las reconoce. Es como que las ve, sabe que están medias extrañas, pero dice, ah, no debe ser nada, y se va. Esos glóbulos blancos, como que las ignoran. De nuevo, este grupo de celulitas puede que vaya a morir o puede agarrar un estado durmiente hasta que venga este estímulo
que o las puede matar o las puede hacer proliferar muchísimo más. Ahora, en estos dos primeros estadios, clínicamente esta metástasis es indetectable, no está causando mayores problemas, porque es solo una célula, es solo un grupito de células, no causa muchos problemas, ¿cierto? Así que de manera clínica, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Clínica, ustedes ya han visto en las materias de enfermedades infecciosas como bacteriología, infectología, clínicas son los signos y síntomas, bueno, no pasan infectos, parásito. Signos y síntomas que presenta el paciente. Así que como estos son grupos pequeñitos de células, el paciente todavía no va a presentar ninguna sintomatología a causa de estos. Pero ya cuando esta proliferación va y se siguen multiplicando las células una y otra vez, ya de nuevo esta capacidad de angiogénesis ya se convierten en verdaderas masas, ya son tumores bastante grandes, bastante infiltrativos, ya están produciendo distintos mediadores de inflamación, están produciendo factores de crecimiento, hormonas, pueden causar cualquier cantidad de síndromes paraneoplásicos. Bueno, aquí ya son clínicamente detectables. Ya es como que podemos ver que al paciente le está afectando algo más, no solo ese tumor primario, es como que nos damos cuenta de que hay algo más que al paciente lo está poniendo en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Epidemiología del cáncer. Ya, esta parte de acá al doctor le gusta, por si acaso. Esto le gusta harto. A ver, factores ambientales. Bueno, primero que nada, cuando hablemos de epidemiología, vamos a estar hablando de cuáles son los factores que predisponen a las personas a padecer, en este caso, cáncer. Cuáles son los grupos etarios a los que pueden afectar los distintos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. A través de los estudios epidemiológicos, vamos a poder identificar todos estos distintos factores de riesgo y vamos a también obtener lo que son datos sobre la patogenia y los distintos mecanismos de los distintos tipos de cáncer. A ver, ¿qué podemos? Ya. Factores ambientales. Entre los factores ambientales, estos son los factores de riesgo dominantes para la mayoría de las neoplasias malignas y esto se va a traducir en la amplia variación geográfica en la incidencia de determinadas formas de cáncer. Es decir, los factores ambientales es como que no hacen caso a lo que viene a ser la raza, la edad, el genoma de la persona, no. Sino es más de, inclusive, es estilo de vida, más que nada. Tema de los factores ambientales. A nivel mundial, estos son los causantes número 1 de las neoplasias malignas, más que cualquier otro tipo de factor de riesgo. Entre los factores ambientales, primero tenemos los agentes infecciosos. Estos vienen a ser causantes alrededor del 15% del cáncer, de todos los tipos de cáncer en el mundo. Van a ver que, bueno, en la siguiente clase sí, vamos a estar viendo algunos de los distintos virus que son causantes de distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que el virus de Epstein-Barr es el agente causal de la mononucleosis infecciosa. Este está bastante vinculado con lo que viene a ser el linfoma de Burkitt, si no me equivoco. O también lo que viene a ser el virus del papiloma humano, muy vinculado con lo que es el cáncer cervicouterino. Es como que todos estos virus se los puedes relacionar de alguna manera u otra, algunos de una forma más directa, con distintos tipos de cáncer. Luego está consumo de tabaco. Ya, esta es pregunta de examen. Consumo de tabaco. El consumo de tabaco va a estar implicado en el cáncer de orofaringe, de laringe, de esófago. Hasta ahí ninguna sorpresa, ¿cierto? Páncreas y muy importante, vejiga. Esa es la pregunta de examen. Vejiga. Al doctor le gusta preguntar eso porque uno, ¿qué va a pensar que el tabaco, que el fumar,
vaya a afectar a la vejiga, ¿cierto? Es como no tiene mucho sentido, pero así es el cáncer. Muchas veces inexplicable. Consumo de tabaco relacionado, se lo repito, cáncer de orofaringe, laringe, esófago, páncreas y vejiga. También el consumo de tabaco, por si acaso, es el causante de alrededor del 90% de las muertes de cáncer en el mundo. Luego lo que viene a ser el consumo de alcohol. El consumo de alcohol va a aumentar el riesgo de neoplasias, de orofaringe y también de hígado, debido a que causa cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática es como que ya son células bastante estresadas, todo el hígado ya está fibrótico, hay mucho estrés celular, mucha demanda, y es como que las células en ese momento que están predispuestas a adquirir un montón de mutaciones, y es por eso que se desarrolla el cáncer. Cuando hablamos de dietas, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, dietas bajas en fibra, dietas ricas en grasas, dietas muy hipertónicas, etcétera, etcétera. Lo que vienen a ser los factores dietéticos se van a asociar más a lo que viene a ser el cáncer colorectal, cáncer de próstata y cáncer de mama. Nuevamente, un poquito extraño, ¿cierto? El que yo no consuma, qué sé yo, muchas verduras, es como que te predispone al cáncer de próstata. No, el vínculo es un poquito extraño, es muy lejano, pero sí existe. Luego, la obesidad. La obesidad va a estar ligada al 14% de las muertes por cáncer en hombres y 20% en mujeres. Ahora, no es que por ser obeso vayas a tener cáncer, no es estrictamente así, pero sí te predispone, por ejemplo, las personas obesas tienen una gran cantidad de tejido adiposo. ¿Y qué es lo que sucede? El tejido adiposo es como que es la cuna para tener una gran cantidad de mediadores de inflamación circulantes. Todo paciente que tenga una gran cantidad de tejido adiposo es un paciente que está básicamente inflamado todo el tiempo. A la doctora Dager de fármaco le gustaba decir eso. Con una persona gorda era una persona inflamada. Y era porque todo el rato estaba produciendo estos mediadores de inflamación. Es por eso que igual en el COVID se ha visto que las personas obesas tienen como que un mayor riesgo a tener un cuadro complicado, ya que esa tormenta de citocinas es mucho más severa en ellos. También las personas obesas es como que una vez se enferman, a ver, pongamos que es como que está todo el tiempo su cuerpo en una demanda mayor energética, una demanda mayor de oxígeno, ya que como tienen muchas más células, la demanda de cualquier clase de aporte necesario para la vida va a ser mayor. Y en el caso de que se enfermen, las personas obesas también van a tener una demanda muchísimo mayor. Es por esto de que se ha llegado a la conclusión de que la obesidad es un factor de riesgo bastante importante para la sobrevida de los pacientes con cáncer. Luego, exposición a estrógenos. Este tipo de hormonas, si es que no son contrarrestadas por la progesterona, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Y bueno, por tanto, el caso de el momento en que una mujer queda embarazada por primera vez y el número de embarazos que tenga, influye bastante en el riesgo de cáncer durante toda la vida de la mujer. Ustedes saben que durante el embarazo hay una gran cantidad de estrógenos circulantes, y si es que una mujer está embarazada muchas veces, tiene muchos hijos, es como que tiene un riesgo mayor, pero no es exclusivamente de que si tienes muchos hijos, si los comenzás a tener temprano, vas a tener cáncer. No, nada que ver. Porque incluso el no tenerlos o el tenerlos muy tardíamente igual es un factor de riesgo. Así que es un poco,
no sé, es un poco confuso a veces todo este tema de, sobre todo de las hormonas a nivel hormonal, cómo es que influyen. Y por último, los carcinógenos. Los carcinógenos van a ser sustancias xenobióticas al cuerpo humano que van a tener la capacidad de cambiar como que la función celular, ¿de acuerdo? Estos carcinógenos están presentes ya sea en el lugar del trabajo, por ejemplo, de las personas que trabajan en la construcción, los mineros, también están presentes en alimentos, pueden estar presentes en el agua, todo lo que es, por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol, eso igual son carcinógenos. Luego está la edad. La edad, a ver, ¿qué podemos decir de la edad? Toda persona mayor, ¿saben las diapos, no? ¿Se siguen viendo? No, se quedó en epidemiología del cáncer. Ah, ya, pero se ve, ¿no? Es que me salió una cosa. Ya. Lo que viene a ser la edad, ¿cómo es que influye en la epidemiología del cáncer? Antes, yo muchas veces he escuchado a mi familia decir que antes no sabía tanto todo esto del cáncer, pero eso es mentira. Bueno, es verdad y es mentira, es como que ambas cosas. Uno, antes era más difícil diagnosticarlo. Dos, hoy en día nosotros vivimos mucho más tiempo que en generaciones pasadas. Hoy vemos que es muy común para la gente llegar a los 80 años, es llegar a los 90 años. Nuestros abuelitos llegan a esas edades, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, mientras se va realizando toda esta división celular, todas estas mitosis, una y otra vez a lo largo que crecemos, es como que tenemos un número, vamos a decir, casi establecido de cantidad de mitosis que podemos realizar. Y mientras más viejitos nos hacemos, las proteínas encargadas de regular esta mitosis, de regular que todo esté en orden, igual se hacen ancianas. Se hacen ancianas, se cansan y es como que ya no quieren saber más y permiten que estas mutaciones, que estas células cancerígenas se multipliquen, porque ya los encargados de ver que esté todo en orden ya están cansaditos, ya están ancianos, al igual que nosotros. Es por eso que se está viendo el aumento de casos de cáncer a nivel mundial, sobre todo en las poblaciones mayores. Pero esto es súper normal. El Robbins lo dice. La única manera de que estés libre de riesgo de desarrollar cáncer es no existir, ¿cierto? Es lo único. Nosotros, siempre que estemos creciendo, que estemos viviendo, respirando, todo el rato hay división celular. En algún momento se puede escapar una célula mutante, una célula maligna. Y esto, ya básicamente eso es como que el primer paso para que aparezca el cáncer. Nosotros jóvenes, nuestras células, por ejemplo, nuestros natural killers, nuestro gen P53, ahorita vamos a hablar del P53, que es increíble, todavía siguen intactos, todavía siguen jóvenes con energía. Así que si aparece una célula maligna, desaparece, la hacen desaparecer, la destruyen. Pero ya en los viejitos esto no sucede porque ya está todo cansado, esos sistemas enzimáticos también ya están cansados. Entonces es por eso de que mientras más anciano sea el paciente, más es la probabilidad del cáncer. La mayoría de los casos de cáncer se presentan en personas mayores de 55 años. Es la principal causa de muerte en mujeres de 40 a 79 años y en los hombres de 60 a 79. ¿Por qué en las mujeres comienza antes? Es porque en las mujeres existe este riesgo de la exposición a estrógenos. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces es por eso. Porque en las mujeres los estrógenos, si bien son muy útiles, bueno, son importantísimos para la función del cuerpo femenino, también pueden causar atrocidades. Ya. Hay también respecto a la edad, hay algunos tipos de cáncer que son más frecuentes en niños
y que no se van a dar en adultos, pero eso ya son como pequeñas excepciones, ¿no? Luego están los trastornos adquiridos predisponentes, como ser la inflamación crónica, las lesiones precursoras, los estados de inmunodeficiencia. ¿Qué podemos decir de estos? De la inflamación crónica, bueno, la inflamación es como que, ¿cuál es el problema con esto? Es que estás todo el tiempo creando mediadores de inflamación, estás todo el tiempo generando factores de crecimiento, porque tratas de reparar, ¿cierto?, el tejido dañado. Y es ahí donde puede haber un desfase, donde se puede escapar una célula que mutó, que no debería estar ahí. Y es por eso que enfermedades con inflamación crónica pueden ser predisponentes al cáncer. Luego, las lesiones precursoras. ¿A qué nos referimos con esto? Van a ser los cambios morfológicos locales que se asocian a mayor riesgo de transformación maligna, como ser lo que viene a ser la metaplasia, en el caso del esófago de Barrett, que es cuando el epitelio del esófago cambia debido al constante estrés por el reflujo gástrico. O también la metaplasia escamosa en el epitelio bronquial de los fumadores. También es el caso de la hiperplasia. Les di el ejemplo, por ejemplo, hay mucha redundancia, mucho repito ya, el ejemplo de la hiperplasia endometrial debido a la exposición prolongada de estrógenos. También otra lesión precursora, pueden ser algunos tumores benignos, eso creo que no les mencioné. Hay tumores benignos que pueden evolucionar a ser tumores malignos, como es el caso del adenoma velloso de colon. Ya. Luego tenemos lo que viene a ser los estados de inmunodeficiencia, que es aquí, son casos en los que el paciente está afectado a nivel inmunitario, y la mayoría de los cánceres que ocurren por estados de inmunodeficiencia están relacionados a déficit de linfocitos T, ya que esto va a incrementar el riesgo de, sobre todo de neoplasias malignas causadas por virus oncógenos, como ahí está lo que les mencioné de los agentes infecciosos, es como que estas dos pueden vincularse harto. El caso de las infecciones por el virus de Epstein-Barr y la aparición del linfoma de Burkitt. Luego está la predisposición genética e interacciones entre los factores ambientales y hereditarios. Para que aparezca el cáncer, habíamos dicho, se necesita mutación. A ver, ¿cuál es la siguiente? Ya, ahorita entonces lo explicamos. Se necesita la mutación de genes. Estos genes, ya, bueno, mutan. Nosotros recibimos un gen de papá, un gen de mamá. Así que de cada gen tenemos 2 copias. Eso es lo que se maneja generalmente. Tenemos 2 copias de cada gen. Muchas veces estos genes vienen ya mutados, pero va a depender del tipo de gen. Ahorita vamos a ver que hay 4 tipos diferentes de genes. Va a depender del tipo de gen para que si es que recibimos una copia mutada, digamos, de mamá, ¿será suficiente para desarrollar cáncer? Hay veces que sí, hay veces que no. Es el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser el cáncer de mama y los genes BRCA1, BRCA2, son genes supresores de tumores. Estos son genes que uno los hereda, van normalmente de la línea materna. ¿Y qué es lo que sucede? Estos genes, si es que solo heredamos una copia mutada, no sucede nada, no pasa nada. Tendríamos que esperar a ver si la copia de papá igual muta a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esa copia sana que tenemos, que heredamos de papá, puede entrar en contacto con distintos factores ambientales que sí causan que mute, y es ahí donde se desarrolla el cáncer.
Es por eso que muchas mujeres que tienen estas copias mutadas de BRCA1 o BRCA2 deciden por hacerse una mastectomía, es decir, se sacan los senos. Me acuerdo que fue bastante controversial cuando Angelina Jolie lo hizo, pero es porque ella tenía una copia mutada de estos genes y ya había visto a su madre, había desarrollado cáncer, su abuela también. Bueno, es eso. Ahora, en lo que viene a ser bases moleculares del cáncer, hay algo muy importante. Nosotros tenemos 4 tipos distintos de genes en nuestro cuerpo que van a estar relacionados con la regulación de estas células mutadas que pueden aparecer y posteriormente convertirse en un tumor maligno. El primer grupo, por si acaso esto fue pregunta de examen de mi año, así el doctor puso, era una pregunta práctica. Las preguntas prácticas son abiertas y el doctor puso, ¿cuáles son los 4 grupos de genes reguladores de las neoplasias, reguladores del cáncer? Algo así puso, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero la respuesta era estas 4. Algo muy importante, ustedes esa nota práctica, si es que el doctor de nuevo yo supongo que les va a evaluar y van a hacer preguntas abiertas. Al menos en mi año y en lo que vi de años anteriores al mío, no se sientan mal si es que no ganan un solo punto en la práctica. Porque el doctor es fregadísimo al revisar esas preguntas abiertas. Si tienen una pregunta abierta, la respuesta, más que seguro, a lo mucho son 5 palabras, no escriban más. Porque parece que al doctor no le gusta, se cansa o se ofusca, no tengo idea, pero es como que mal. Yo lo máximo que gané en los exámenes prácticos creo que fue un 3/5 y me acuerdo que mis auxiliares fueron como que, wow, lo hiciste excelente y yo, no, ni idea. Pero, así que no, en la parte práctica no siento mucha presión al respecto. Aseguren la teoría, que el doctor repite harto. La teoría, métanle a todos esos bancos de preguntas. En la práctica es complicado. En esta pregunta me acuerdo que lo único que había que poner era protoncogenes, genes supresores de tumores, reguladores de apoptosis y reparadores de ADN. Me acuerdo que algunos compañeros anotaron unas cositas más y el doctor les puso mal, no tengo idea. Si se acaba, vuelven, vemos esto de bases moleculares y lo terminamos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, a ver, se va a terminar ahorita. ¿Qué más les puedo decir de las preguntas abiertas? Escriban poco, letra clara, lean bien las preguntas, aseguren la teoría. Eso es lo único que les puedo decir. Aseguren la teoría porque de las preguntas prácticas el doctor es fregado para revisar. Aseguren las teorías. Eso